Buenos días, maestra y compañeros. El día de hoy les voy a dar la explicación sobre el tema 4, que trata acerca de la conferencia de Bandung y el movimiento de los países no alineados. Para comenzar, les explicaré qué es la conferencia de Bandung. Bien, esto fue una reunión que se dio entre los estados asiáticos y africanos. La mayoría acababan de acceder a la independencia. Dicha reunión fue organizada por grandes líderes independistas. Uno de ellos fue Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto; Jawaharlal Nehru, presidente de India; Sukarno, jefe de Estado de Indonesia. Además de ellos estuvieron también los líderes de Pakistán, Birmania y Ceilán. Estos 5 países asiáticos invitaron a otros 25 a participar en la conferencia. Dicha reunión se llevó a cabo entre el 18 de abril y el 24 de abril de 1955 en Bandung, Indonesia, con el objetivo de favorecer la cooperación económica y cultural afroasiática, en oposición al colonialismo y al neocolonialismo de las antiguas metrópolis y los Estados Unidos. Para estas reunión se acordaron una serie de principios que se debían guiar las relaciones internacionales de los integrantes del movimiento de países no alineados, fundado en su espíritu en esta conferencia. Uno fue el respeto por los derechos fundamentales del hombre y para los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 2 fue el respeto para la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones. 3. El reconocimiento de la igualdad de todas las razas y de todas las naciones grandes y pequeñas. 4. Abstención de intervenciones o interferencia en los asuntos internos de otros países. 5. El respeto al derecho de toda nación a defenderse por sí sola o en colaboración con otros estados en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Dicho los principios que debían guiarse, esta conferencia se organizó en 3 comisiones de trabajo: una política, una económica y una cultural. Después de esto, se dio un comunicado final elaborado por los participantes, el cual recogió las conclusiones de la conferencia sobre cooperación económica, cooperación cultural, derechos del hombre, autodeterminación, problemas de los pueblos dependientes, la promoción de la paz y la cooperación mundiales con los principios de la coexistencia pacífica, así como una condena de la discriminación racial y sobre la radiactividad. Para celebrar el aniversario de dicha conferencia, los jefes de Estado y de Gobierno de países asiáticos y africanos se reunieron en un encuentro Asia-África entre el 20 y el 24 de abril de 2005 en Bandung y Yakarta. Bien, con esto doy por concluida la explicación acerca de la conferencia de Bandung, de qué es, por quién fue organizada, cuándo se había creado y unas de sus características. Antes de abordar el tema del movimiento de los países no alineados, les voy a presentar un mapa en donde se puede apreciar los países participantes en la conferencia de Bandung, los cuales están iluminados en un color rojo y obviamente están ubicados en los continentes de Asia y de África. Bien, pasando al movimiento de países no alineados, fue una agrupación de estados que se conformó durante la Guerra Fría. La Guerra Fría fue el conflicto geopolítico e ideológico mundial que se dio en la segunda mitad del siglo XX, que se manifestó con el enfrentamiento indirecto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La finalidad del MPNA, que es el Movimiento de Países No Alineados, o en su abreviación MPNA o MNOAL, era conservar su posición neutral y no aliarse a ninguna de las superpotencias ya nombradas, es decir, que
el movimiento solo buscaba tener un posicionamiento neutral, es decir, sin necesidad de unirse ni a la Unión Soviética ni a los Estados Unidos. A pesar de que se dio la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 y la URSS se haya disuelto en 1991, la organización continúa vigente. Debido a que pues el principal motivo de la creación es mantener un balance entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El primer intento de la creación de dicho movimiento fue en 1955, cuando se celebró la conferencia de Bandung en Indonesia, siendo Jawaharlal Nehru, Gamal Abdel Nasser y Sukarno, los jefes de gobierno de India, Egipto e Indonesia, los promotores de dicha idea. En una reunión evocaron la idea de crear una organización debido a que se produjo poco después de la independencia de India. Influyó mucho la ideología y el pensamiento de Mahatma Gandhi. La primera cumbre de los países no alineados se celebró en Belgrado en 1961. Después del fin de la Guerra Fría, el MPNA sufrió una falta de identidad, y esto fue debido a que su motivo por el cual fue creado era tener un bando intermedio entre las dos superpotencias que eran intérpretes durante la Guerra Fría. Es decir, que al haber concluido la guerra, el movimiento había perdido identidad porque su creación fue para mantener un balance entre las potencias de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Entonces obviamente perdió su identidad porque había sido creado solamente para eso. Sin embargo, en junio de 2006 el MPNA estaba compuesto por 120 Estados miembros y otros 15 países observadores. Los Estados miembros representaban casi 2/3 de los miembros de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y albergaron el 55% de la población mundial. Bien, pues con esto, a continuación les voy a presentar el listado de los países que están organizados por continente, los cuales eran los países miembros de dicho movimiento. Puesto que aparte de aparecer el nombre de cada país, al lado se puede apreciar un paréntesis en el cual está los números de un año. Dicho año es en el que los países se incorporaron al movimiento. Como podemos apreciar, se encuentra el listado de los países los países del continente africano y del continente asiático. En la siguiente diapositiva se aprecia el listado de nombres de los países y los años en los que se incorporaron al movimiento del continente americano, europeo y oceánico. Al lado de los continentes americanos, europeos y asiáticos podemos observar el listado de los países que eran observadores. Estos países no siempre fueron observadores, sin embargo, antes también eran países miembros que tiempo después se convertirían en los países observadores. A continuación les presento el mapa en el cual se encuentran iluminados de color azul oscuro los países miembros y de azul claro los que eran países observadores. Como podemos apreciar, era mayor la cantidad de países miembros, sobre todo en los continentes de Europa, África, Asia y Oceanía. Sin embargo, en el continente americano también había países que eran miembros. Al igual que también se puede apreciar la diferencia entre cada continente, cuántos países eran solamente observadores. Los objetivos de dicho movimiento se enfocaban en el apoyo a la autodeterminación, la oposición al apartheid en Sudáfrica, la no adhesión a pactos multilaterales militares, la lucha contra el imperialismo en todas sus formas y manifestaciones, el desarme, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, el fortalecimiento de la ONU, la democratización de las relaciones internacionales, el desarrollo socioeconómico y la reestructuración del sistema económico internacional. Condiciones para los agremiados. El país
debía haber adoptado una política independiente basada en la coexistencia de estados con diferentes sistemas políticos y sociales y en el no alineamiento o debe demostrar una tendencia a favor de tal política. El país concernido deberá apoyar consistentemente los movimientos por la independencia nacional. El país no debe ser miembro de una alianza multilateral militar concluida en el contexto de los conflictos de las grandes potencias. Si el país tenía un acuerdo militar bilateral con una gran potencia o es un miembro del Pacto de Defensa Regional, el acuerdo o pacto no debe haber sido uno de los concluidos deliberadamente en el contexto de los conflictos de las grandes potencias. Si el país ha concedido bases militares a una potencia extranjera, la concesión no debe haber sido hecha en el contexto de los conflictos de las grandes potencias. ¿A qué se refiere que no debía ser hecho en el contexto de las grandes potencias? Pues es que se refiere a que no debían apoyar para estar dentro de del movimiento, no debían apoyar a las potencias que estuvieron en guerra, las cuales eran Estados Unidos y la Unión Soviética, debido a que el movimiento era creado para mantener un balance entre ambas superpotencias. Con esto doy por concluido la explicación de ambos temas, las cuales fue lo de la conferencia de Bandung y lo del movimiento de países no alineados. Muchas gracias por su atención.